Carlos, muchas gracias por atendernos, como siempre, por la deferencia de atendernos. Y la primera pregunta un poco está formulada con el razonamiento de Adrián. ¿Qué expectativa te genera esta reforma judicial en este estadio? Ya salió un dictamen de comisión en el Senado con algunas modificaciones. ¿Y qué expectativa te genera fundamentalmente los posicionamientos que está habiendo, tanto en el interior del Poder Judicial como en la oposición? Mirá, tal cual, el tema de los posicionamientos me parece por lo menos entretenido. Yo estuve antes de ayer en la última sesión que se hizo y fui invitado a hablar sobre eso en el Senado, y una de las cosas que dije fue precisamente, como yo fui el último en hablar, había escuchado a quienes estaban invitados, la mitad o una parte estaban en contra y otros estaban a favor. Y te aseguro, Daniel, que es interesante escucharlos, porque no hace falta ser abogado, ni mucho menos, obvio, porque son cuestiones de sentido común. Es decir, la gente que fue a apoyar el proyecto son gente que se explicó, obviamente, el 90% de la población descree su justicia, es más que obvio que hay que reformarla. Pero el sector que fue invitado, pero que decididamente está en contra, tenía argumentos impresionantes. Ninguno tenía sostén, obviamente, insisto, con 90% de gente que piensa que la justicia es mala, venir a decir que tiene que quedar igual es sorprendente. Pero escucharlos es interesante. Yo lo planteé porque dije que eso lo que hacía era reafirmar la necesidad de esa reforma. No podemos hoy, por supuesto, analizar cada argumento, pero créeme que son completamente infantiles, porque tienen solamente la finalidad de que las cosas sigan como están, que benefician nada más que a los que se privilegian, obvio, como siempre. Y Carlos, cuando vos decías había argumentos impresionantes, puntualmente te referías, yo hacía foco en dos de los argumentos que se vienen meneando mucho. Uno es la oportunidad y otro es el costo. ¿Sobre la oportunidad tenés alguna mirada en particular? Mira, sí, claro que la tengo. Te imaginarás que lo que significa la justicia o un poder judicial adecuado para la población, cualquiera se da cuenta que cada día es impresionantemente necesario reformarla. Me refiero a la urgencia. Pero hubo una intervención sobre ese tema porque usó la palabra inoportuna, sí, que fue Julio Piumato, el eterno secretario de una parte de los trabajadores de la justicia, que por supuesto vino a estar en contra de la reforma, y uno de los argumentos que usó muy fuerte era que era inoportuna. Y yo me acordaba, y lo tengo que traer acá eso, me acordaba que aquella noche de lluvia inclemente, que ese señor junto con fiscales actuales que están en su despacho de la Justicia Federal, marchaba fabricando un homicidio en un caso que había sido claramente suicidio, precisamente de un fiscal. Sí. Entonces, me acordé cuando lo escuché por esto que digo de la oportunidad. ¿Te das cuenta que la subjetividad hace que una noche de lluvia inventar un homicidio es oportuno, pero venir a mejorar la justicia no lo es? ¿Y es suficiente esta reforma, Carlos, a tu modo de ver? ¿Alcanza para pensar en un mejor sistema de justicia? Mira, Adrián, no alcanza. Lo que yo lo veo más como un proceso. Es decir, vos no podés modificar una estructura conservadora, aristocrática, patriarcal de siglos, no la vas a modificar con una ley. Sí, lo que podés es iniciar un proceso de modificación que me parece que está en marcha, en muchos aspectos está en marcha, es el inicio, y por supuesto que va a depender de que se siga manteniendo la voluntad de cambiar. Y eso no es sencillo, insisto, por la estructura conservadora y reaccionaria, sobre todo. Pensemos que es la justicia, es el Poder Judicial que convalidó el primer golpe de Estado en la Argentina, 4 días después que se produjera. Por lo tanto, creo que, si bien es difícil, el inicio del proceso, que es esta ley, me parece más que auspicioso. Algunos critican esta reforma, Carlos. Estamos hablando con Carlos Rosansky, quien fuera camarista federal, localizado en La Plata, la Cámara Federal de La Plata. Que esta reforma es una reforma menor porque no toca ni el corazón del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, ni su cerebro, que es la Corte Suprema. A quienes plantean estas críticas,
¿qué argumento qué argumento utilizarías, Carlos? No, yo coincido, no toca ninguna de las dos cosas porque eso es lo que supuestamente se va a discutir en el Consejo Consultivo que nombró el presidente de la Nación, por un lado. En segundo lugar, el hecho de que esto no lo toque no tiene absolutamente nada que invalide la ley que está en discusión. Ampliar la Corte Suprema, a mi entender, es una necesidad imperiosa. No podemos seguir con una Corte de 5 jueces y mucho menos cuando 3 de esos 5 jueces firmaron el 2-por-1, cuando 3 de esos 5 jueces declararon inconstitucional la reforma anterior, que era la de democratización de la justicia, por lo tanto, y los otros 2 quisieron entrar por la ventana, nombrados por decreto por Mauricio Macri. Por lo tanto, la necesidad de ampliarla es esencial. Eso me parece que es una urgencia. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el convencimiento que con una ley se modifica esto. Vos incorporás, yo lo propuse en el Senado el otro día, incorporás 16 miembros más, quedan 21, dividís en salas por especialidad. Una de las salas incluís niñez y adolescencia, que es una deuda enorme que tenemos, ese tipo de especialización, y a partir de ahí, las 5 personas actuales o van a tener que trabajar mejor y eventualmente ser desplazadas cuando se les haga un juicio político, o van a quedar neutralizadas por jueces verdaderamente seleccionados. Bien, y yo quiero agregar sobre esto que mi idea es que los jueces a proponerse en la Corte, sus nombres sean compulsados en consulta popular no vinculante, es decir, lo prevé la Constitución, que la gente por lo menos se exprese en una votación que no sea vinculante, y bueno, y a partir de ahí va a estar más legitimada un poder como el judicial. ¿Cómo estás viendo el otro tema ligado a esto, que es la investigación por el espionaje ilegal, y si crees que esa investigación puede llegar, como se especula ahora, a convocar a Mauricio Macri como indagado y eventualmente como acusado? Bueno, yo no tengo duda, Adrián, de que Macri hace mucho debería haber estado indagado por todo esto. Es imprescindible, y además yo creo que estamos ante una organización criminal, la más grande en democracia, la más grande, no hubo ninguna que la superó, y no hablo solo de espionaje, hablamos de espionaje, extorsión, lavado de dinero, fuga de capitales, es decir, una cantidad muy, pero muy grande de delitos que solo se pudo cometer en una asociación ilícita de la magnitud de la que comandó Mauricio Macri, que está muy subestimado, porque se le buscan aspectos de su personalidad que por supuesto no hablan bien de él, pero eso no quiere decir que él no esté en condiciones de comandar esta organización, y tenemos legislación más que suficiente como para que la persecución penal funcione. No funciona porque todavía hay una cantidad de funcionarios dentro de la justicia federal que por supuesto responden a los mismos intereses que se trabajaron esos 4 años, Adrián. ¿Sabes por qué? Porque esos 4 años el lawfare tuvo una de las 4 patas que fue precisamente el Poder Judicial, o sea, un sector del Poder Judicial. Ese sector hasta ahora está intacto, salvo el fallecimiento de Bonadío por desgracia natural. Entonces me parece a mí que estamos ante una organización, insisto, sin precedentes en democracia, pero que haría falta mirarla más en perspectiva para ponerle el nombre que corresponde.